conmigo ahí estarás. En esta noche levantamos nuestras manos hacia ti y glorificamos tu nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, de bendecirte, de alabarte, de glorificarte, Señor. Tú eres Dios bueno y siempre, Señor, tu amor está presente en nuestras vidas. Agradecemos tanto, tanto tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, Señor, y de estar en comunión. Dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias. Hermano, dé gracias a Dios por esta semana, por su provisión, por su protección, por la comunión que podemos estar con Él. Padre, en esta tarde te damos gracias porque durante esta semana hemos visto tu fidelidad. Señor, hemos visto tu cuidado, hemos visto, Padre, tu cobertura en nuestras vidas. Tú has guardado nuestra vida, Señor. Nos has librado del mal. Nos has provisto, Padre, el alimento. Nos has dado, Señor, la alimentación, el techo, Señor, la bendición de estar con nuestra familia. Y por ello te alabamos, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa y poderlo agradecer, Señor. Gracias, Dios, porque tu misericordia ha estado presente todo este tiempo. Porque tu misericordia es la que nos sostiene para estar aquí en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, yo quisiera pedirle, veo a algunos niños, acérquense por favor con ellos. Aquí hay dos, acá hay otro pequeñito y así hay. Por favor, acérquense a alguno de ellos.
pida protección para ellos. Hay un ataque muy marcado hacia los niños, acá hay otros. Por favor, acérquese y comience a pedir cobertura. Bendígales en el nombre de Jesús y declare que Dios les guarda de todo ataque físico y espiritual. Señor, en esta tarde estamos rogándote por los pequeños, Señor, y te estamos pidiendo que tú les guardes, que tú les protejas, Señor, que tú les libres, Padre, de todo mal, Señor, de todo ataque de tipo sexual, de violencia física. Estamos rogando que tú les guardas, Señor, contra todo secuestro, que tú les rodeas, Señor, que tu favor les rodea, Dios, que tú les libras de enfermedad, Señor. Estamos declarando que tú les proteges, Señor, que tú, Padre, cuidas su integridad, tú guardas su espíritu, guardas su alma, guardas su cuerpo, Señor, y estamos pidiendo que, Padre, tu ángel acampe alrededor de su vida, porque tu palabra dice que de ellos es el reino de los cielos, Señor, y estamos declarando, Padre, esa cobertura, esa protección sobre sus vidas. Ore para que sean niños felices, que sean niños alegres, que sean niños que jueguen, se diviertan, que puedan ser niños que crezcan con el gozo de Dios en sus vidas. Padre, oramos por estos pequeños, Señor, y rogamos que ellos van a tener una infancia alegre, una infancia, Señor, donde ellos recuerdan los cuidados de sus papás, Señor, donde ellos se quedan con recuerdos alegres, que en su memoria van a guardar, Señor, las cosas buenas que les pasaron, que van a tener una infancia feliz, Señor, que no va a haber sobresalto en su vida, sino que tú les vas a guardar, Señor. Bendecimos las vidas de estos pequeños, Señor, y estamos declarando, Señor, días de alegría, años de felicidad, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora declare que ellos van a conocer a Dios desde temprano, van a poder tener comunión como Samuel cuando era niño y escuchaba la voz de Dios. Ore para que estos pequeños escuchen la voz de Dios, tengan comunión con Dios. Padre, estamos declarando que estos pequeños, Señor, tienen comunión contigo, Señor, que ellos desde temprana edad pueden distinguir tu voz, Señor, que tú les hablas, Señor, y ellos te pueden escuchar, Señor, que este tiempo que ellos dedican al estar aquí, Señor, tú les ministras a su espíritu y ellos te pueden escuchar, Padre. Estamos orando, Padre, para que ellos desarrollen una comunión desde pequeños, Señor, que no se tarden, Señor, en relacionarse contigo, sino desde este momento, Señor, estamos declarando que hay una fuerte comunión de ellos contigo, Señor, y ellos permanecen firmes, Señor, en Cristo, que ellos nunca se van a apartar de tu camino, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, y ahorita en nuestra nación hay niños que se están muriendo, hay niños que tienen cáncer y que se están muriendo. Hay niños con cáncer que no tienen medicamentos. ¿Me ayuda a orar por ellos, hermano? Seguramente usted ha visto la noticia, y no solamente son niños, también son mujeres. Que la palabra de Dios en Jeremías dice: he aquí, yo les voy a enviar sanidad y medicina. Vea la palabra de Dios, qué precisa es, hermano. Dios no solamente quiere enviar sanidad, quiere traer medicina. ¿Me ayuda a orar por los niños y las mujeres que tienen cáncer y que no tienen medicamento, hermano? Comienza a alzar tu voz y bendice. Ruega que pueda venir la sanidad. Padre, te rogamos en esta tarde que venga la sanidad, Señor, a estos pequeños que tienen cáncer, Señor. Te rogamos que ellos puedan tener un toque tuyo, Señor, que ellos puedan experimentar la sanidad que viene del cielo. Te rogamos, Señor, que venga misericordia a la vida de estos pequeños, Señor. Y también, Padre, oramos
para que el medicamento, Padre, tú abras las puertas de los cielos y venga el medicamento, Señor, a las mujeres, a los niños, Señor. Rogamos que se abra la provisión sobrenatural para estas mujeres que están sufriendo, Señor, que están en quimioterapias y ya no tienen medicamentos. Tú eres un Dios de misericordia, Señor, y rogamos, Padre, para que también la iglesia sea enviada, para que la iglesia pueda ir y orar, Señor, por estas mujeres, por estos pequeños, Padre, y también úsanos, Señor, para la provisión de medicamentos. Danos dirección, Señor, para que la iglesia sea quien toque la vida, Señor, de estas mujeres y de estos pequeños, Señor. Usa a tus hijos, Dios, para que podamos ser de bendición a sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a orar por las chicas de esta iglesia. Vamos a orar por las mujercitas, por las adolescentes, por las jóvenes. Usted sabe que hay una ola de violencia, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre le dio el valor adecuado a la mujer, ¿cierto? Cuando había quien quería condenar a una mujer, el Señor daba la cara y decía: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Cuando le presentaron a una chica que estaba medio muerta, el Señor le sanó. Cuando le presentaron a una niña que estaba endemoniada, el Señor tuvo misericordia y le sanó. Vamos a orar por las chicas de esta congregación y vamos a pedir protección. Amén. Si hay una chica cerca de usted, una jovencita, con todo respeto, acérquese y pida cobertura y pida protección para sus vidas. Padre, en esta tarde estamos poniendo delante de ti, Señor, a las adolescentes, a las jóvenes de esta iglesia, y te pedimos, Señor, que tú les guardes, Señor, que cuando ellas salgan de su casa, Señor, tu presencia esté con ellas, tu ángel acampe alrededor de su vida, las proteja, Señor. Estamos orando para que a estas jovencitas, Señor, cuando vayan a su escuela, cuando vayan a trabajar, Señor, cuando vayan al centro comercial, tú les rodees con tu favor, Señor. Líbralas del mal, líbralas del varón perverso, Señor. Líbralas del varón violento, Padre. Que sean libradas, Señor, de todo ataque en contra de su integridad física, Señor. Que ellas puedan ser guardadas cuando salen, cuando regresan a casa, Señor. Pedimos protección a su favor y declaramos, Señor, que tú estás con ellas, que tú les guardas, Señor, que tú les proteges, Padre, y que ningún mal llega a sus vidas, Señor. Así como tú defendías, Señor, y protegías a la mujer, Señor, a la mujer que quería ser condenada, a la mujer que quería ser apedreada, Señor, así estamos declarando que tú eres quien las guarda, Señor, que tú eres quien les das cobertura y protección, Señor. Estamos declarando que ellas tienen señal para que no sean tocadas. Les bendecimos, Dios, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? También nadie está exento de que haya violencia, de que haya ataque a nuestras vidas. Ore por la persona que tiene a un lado y declare cobertura. Sea varón, sea mujer, los hombres estamos sujetos a violencia también. Así es que pida cobertura. Padre, estamos declarando cobertura sobre tu iglesia. Tu palabra dice que sobre tu pueblo, Señor, está tu bendición. Que no temeremos a 10 millares de gentes que pongan sitio contra nosotros, Señor. Estamos declarando que tú nos guardas, Señor, que tú proteges a cada familia que está aquí presente, que eres tú nuestra paz, que eres tú nuestro escudo, Señor. Gracias porque podemos contar contigo, podemos contar con tu protección, Señor. Estamos declarando, Señor, especial cuidado en cada uno de nosotros, Señor. Que tú guardas, Padre, nuestro recorrido al trabajo, nuestro recorrido a la escuela, nuestro recorrido, Señor, a los centros comerciales. Que somos libres de robo, somos libres de secuestro. Pero también, Señor,
Tú cuidas nuestro regreso a casa, Señor. Tú tienes cuidado de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque podemos tener confianza de que tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres el buen pastor, Señor, y aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mundo es difícil. Hay mucha gente que nos quiere hacer daño. Hubo un momento en la historia de Israel que estuvo en calidad de esclavo en Egipto. Si recuerdas, si has leído el Éxodo, Israel estaba de esclavo en Egipto y los maltrataron. Estaban encadenados, estaban sometidos a trabajos forzosos, padecían hambre, eran golpeados, eran ultrajados el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y un día Dios recuerda que su pueblo está padeciendo. Y Dios decide levantar a un libertador llamado Moisés. Y Dios envía a Moisés con un mensaje para Faraón. Se para Moisés frente a Faraón y le dice de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón endurece su corazón. Y primero decía: sí, los voy a dejar, pero después decía: no los voy a dejar ir. Y Dios tiene que tratar con Faraón y le envía 10 plagas. Y la número 10 era la más fuerte y fue la que quebrantó a Faraón. Dios envió un espíritu de muerte. Y ese espíritu de muerte, cuando descendiese sobre Egipto, tenía la consigna de entrar a cada casa. Y cuando entraba en cada casa, tomaba la vida del primogénito, del hijo primogénito, y arrebataba la vida. Pero Dios le dijo a su pueblo, antes de que viniera ese espíritu de muerte: sacrifiquen un cordero sin defecto. Y ese cordero sin defecto, cuando derrame la sangre, la van a poner en un tazón. Y con esa sangre van a ungir los dinteles de su casa. Y cuando venga el espíritu de muerte y vea en la puerta la sangre del cordero, el espíritu de muerte no va a poder entrar y va a seguir. Y no va a haber muerte en esa casa. En esa casa va a haber vida. Y sabe, hermano, ese es un paralelismo que la iglesia vive hoy. La iglesia, usted, antes de conocer a Dios, estábamos nosotros en Egipto. Egipto representa el mundo. Nosotros estábamos en el mundo y el mundo nos tenía atados, nos tenía esclavizados, padecíamos, fuimos golpeados, fuimos maltratados, hasta que Dios envió a su Hijo Jesucristo para libertarnos. Y ahora tenemos y estamos rociados con la sangre de Cristo. ¿Sabe qué significaba el cordero que se sacrificó en la Pascua? Simbolizaba a Cristo, porque a través de su sangre nosotros fuimos salvos. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, se detiene y le dice a todos: ¡Hey! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que a través de su muerte, mire, nos trajo bendición. Y ese cordero sacrificado, los israelitas lo tenían que comer en la noche. Lo tenían que comer con pan sin levadura, con hierbas amargas, para recordar que Dios los iba a librar de la esclavitud. Y en esta noche, hermanos,
vamos a celebrar y a recordar ese momento que Dios nos sacó del mundo, que mientras vivíamos en el mundo las cosas eran amargas, como esas hierbas que se tenían que comer, pero que ahora a través de la sangre de Cristo tenemos redención. ¿Qué le parece si nos disponemos para tomar la cena? Para tomar la cena, usted tiene que estar en paz con Dios, usted tiene que estar en paz con el prójimo. Los niños no pueden tomar la cena, pero si usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya está bautizado, puede tomar la cena. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Y vamos a ponernos a cuentas con Dios y con el prójimo. Padre, en esta noche te queremos pedir perdón, Dios. Tu palabra dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno, Señor, delante de ti que se pueda justificar y decir que está limpio. Te pedimos perdón, Padre. Queremos pedirte perdón porque hemos hecho cosas malas que no te han agradado, Señor. Pero en esta noche reconocemos nuestra falta. No nos queremos justificar, Dios. Nuestro corazón a veces nos ha inclinado a hacer cosas malas y te pedimos perdón en esta noche, Dios. Perdona nuestras vidas, Señor. Nos arrepentimos, Señor, no queremos volver a caer en las cosas malas. Queremos estar en paz contigo. Queremos estar, Señor, justificados a través de Jesucristo, no a través de nuestras obras. Señor, perdónanos en esta noche. Pero también, Señor, así como nos perdones, te pedimos que nos ayudes a pedir perdón a quien le hemos fallado, primeramente dentro de nuestra familia, Señor, a la gente que nos rodea, a nuestros amigos, a compañeros. Señor, danos la capacidad de estar en paz con la gente que nos rodea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no frenar el perdón, a no tenerlo, Señor, atado. Ayúdanos a desatar el perdón, Dios, y perdonar, pero también pedir el perdón, Señor, a la gente que hemos ofendido. Impúlsanos, Señor, a través de tu Espíritu a estar en paz con nuestro prójimo. Que pueda venir, Señor, una fortaleza especial para reconocer nuestras fallas y pedir el perdón, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta noche, para que en la primera oportunidad podamos estar en paz con la gente a la que hemos ofendido. Ponemos nuestras vidas delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si oramos por los elementos? Nuestros hermanos Hernández van a orar por ello, y cuando ellos terminen de orar vamos a adorar al Señor, y mientras va recibiendo su copita va a ir tomando asiento. Así que por favor vamos a orar. Amado Padre, cuántas gracias te damos por haber enviado a tu Hijo amado, al Señor Jesucristo, para morir en esa cruz. Nos correspondía a nosotros, Señor. Y este memorial que recordamos ahorita es precisamente ese sacrificio. Bendecimos los elementos que hay en esta mesa. Es el pan y el jugo de uva, que son elementos que nos llevan a recordar ese sacrificio tan grande y que nos trajo la salvación. Gracias, Padre, por ese amor inmenso que tienes por nosotros, en el nombre de Jesús. Sí, bendito Padre, te damos gracias por que nos permite, Señor, participar en
en este memorial. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio, por la libertad, Señor, por la sangre que derramaste para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de tu Jesucristo, Señor. Amén. De su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruenda hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Sí, Señor, tú eres bello, tú eres hermoso y te damos gracias porque tú entregaste tu vida, moriste en la cruz, tu vida, tu sangre fue derramada para que ahora podamos tener libertad para estar aquí delante de ti. Gracias, Señor. Hágase de pie, hermano. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía.
Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cierre sus ojos y comience a orar por un familiar que no sea cristiano, por un amigo, por un compañero que no sea cristiano. Comience a hacerlo. Padre, ponemos delante de ti, Señor, al tomar esta copa, al tomar este pan, Señor, te pedimos, Padre, que uses nuestras vidas para anunciar tu muerte, tu resurrección, tu mensaje. Y ponemos delante de ti a este familiar, a este compañero de trabajo, Señor, para que te pueda conocer. Y si tú nos das la oportunidad, Señor, permítenos compartirle tu palabra, tu mensaje, para que Él deje de ser esclavo del pecado y pueda venir a libertad a través de tu Hijo Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú vas a traer a los hijos que no son cristianos, al cónyuge, a los compañeros de escuela, de trabajo, Señor, a los vecinos. Les ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Y ahora, hermano, declare que Dios le va a dar a su hermano la oportunidad de evangelizar. Ponga su mano sobre su hombro así ligeramente y dile: Señor, dale la bendición de predicar tu palabra. Comience a orar por él. Dile: Señor, usa al hermano, usa a la hermana, y en este mes dale la oportunidad de predicar. Sí, Padre, pone en cada uno de los hermanos que estamos aquí esas palabras de amor, esas palabras que habrán de tocar los corazones, Señor, y que traigan arrepentimiento a la vida de los hermanos, Señor, y de todos aquellos que no te conocen, porque es tu obra, bendito Dios, es tu Espíritu. Así pues, los ponemos en tus manos, Señor, y clamamos a ti para que todos aquellos a los que nos acerquemos, Señor, sean tocados por tu Santo Espíritu, Señor, y así establecer tu reino de paz, de amor y de justicia en esta tierra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Padre, tu pueblo tiene necesidades, Señor. Nosotros ya no podemos. A veces es mucha carga para nosotros, pero tenemos un Dios poderoso. Y por eso, Padre Santo, Señor, traemos estas intenciones delante de ti, Señor. Levante su mano, hermano. Vamos a extender nuestras manos hacia estas intenciones de oración. Y levante su voz. Padre, tu pueblo tiene necesidad, Señor. Aquí están estas intenciones, Señor, de sanidad, de trabajo, de provisión, de libertad, de reconciliación, de arrepentimiento, Señor. Padre, venimos delante de ti y las ponemos
en tus manos, Señor, en tu presencia, porque para nosotros ya es imposible, pero tú sí puedes, Padre. Por eso las ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que pronto vendrán aquí a dar testimonio de que eres un Dios verdadero, poderoso y que hace milagros, Señor. Y así lo declaramos y lo creemos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y también si a su lado hay alguna persona que tenga necesidad de trabajo, de salud, ore por él, hermano. Aquellos que tengan alguna necesidad de salud, de trabajo, levanten su mano. Ahí, por favor, ahí también. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, te pedimos por todas estas manos que están levantadas, Señor. Te rogamos, Padre, para que tú bendigas sus vidas, sus corazones, Señor. Para que sean sanados, para que tú traigas la provisión, que tú abras las ventanas del cielo en sus casas, bendito Dios, en sus vidas, y les bendigas, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermano, ¿a usted le ha faltado algo en esta semana? Tenemos un Dios generoso, muy generoso. Por eso vamos a dar gracias por los diezmos y las ofrendas. Si alguien quiere ofrendar diezmar, ahí están los sobres, solamente pidan uno. Y vamos a levantar una oración por los diezmos y las ofrendas. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a levantar nuestra voz. Padre, en esta tarde noche venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque no nos ha faltado nada, Señor. Aún en los peores momentos está la provisión, la abundancia, la manifestación de tu poderoso amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado en el trabajo y en todos los lugares donde estemos, Señor. Tú estás ahí guardando nuestra provisión, guardando la paz de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque nunca te olvidas de nosotros, Señor. Gracias por la provisión. Gracias porque nuestras alacenas están llenas, Señor. Bendito seas, Señor, porque es un milagro hermoso que vemos todos los días, Señor. Gracias por todo ello en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Mientras las hermanas pasan de la folía, vamos a ver unos anuncios, unos avisos. Vamos a ver los videos. Consejería. También el domingo, al finalizar el segundo servicio, en los cubículos del segundo nivel dentro del santuario, porque el consejo proviene de Dios. Para brindarle un mejor servicio, la librería estará cerrada durante 2 semanas. Gracias por su comprensión.
Damos gracias a Dios por este evento que realizó Mujeres, el encuentro con mi amado, porque ha traído frescura a nuestra relación. Los invitamos a asistir a ellos. Gracias. ¿Necesitas consejo? Estamos para apoyarte. Búscanos los domingos, al finalizar tanto el primero como el segundo servicio. Nos encontrarás a un costado del santuario. Te esperamos. Bien, hermanos, vamos a hacer obra de misericordia apoyando a los hermanos que no tienen transporte. De mi lado izquierdo, alguien que no tenga transporte, que requiera transportación. Sí, hermanita. Alguien que pueda apoyar a la hermana aquí yendo a San Martín. Es de este lado subiendo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se quiere llevar la bendición? A ver, ahí atrás el hermano César. Dios te bendice, César. Sí, ¿quién más? De mi lado izquierdo. Sí, hermana. Acueducto Vallejo, alguien que pueda acercar a la hermana o llevarla hasta su casa. Ahí está. Gracias, Dios le bendice. ¿Alguien más del lado izquierdo? ¿En la parte central? Sí, varón. México Nuevo. ¿Alguien que pueda apoyar al varón? Aquí está la hermana. Dios te bendice, hermana, gracias. ¿Alguien más en la parte central? Sí, hermana. Ana López Mateos, ¿dónde están las flores? Ay, Dios te bendice, varón, muchas gracias. ¿Alguien más en la parte central? ¿Del lado derecho? Bien, vamos a dar paso a la palabra con el hermano Gustavo Chávez. Gracias, Miguel. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Vamos a ver Isaías capítulo 60. Y ya que tenga el libro de Isaías 60, lo abre, por favor, en el versículo número 2. Isaías 60, versículo 2. Está escrito: He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vamos a leer solamente esa primera parte. Aquí la palabra tinieblas nos da la idea en el original hebreo de maldad, de miseria, de muerte, de tristeza, de ignorancia, de dureza de corazón, de confusión. ¿Usted cree que el profeta Isaías fue inspirado? Si usted se da cuenta, hermano, las tinieblas sí están ganando terreno en el mundo, en la sociedad. Cada vez hay más y más tinieblas, cada vez hay más pecado, ¿verdad? Y desafortunadamente en nuestro México también cada vez vemos asesinatos más crueles, vemos la miseria humana manifestada a través de la violencia. Y esto era lo que percibía Isaías en el espíritu. Él decía, y Dios le inspiraba, que iba a haber tantas tinieblas que iban a empezar a cubrir las naciones y la tierra. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿quién es el que produce las tinieblas en el mundo? ¿Quién es el que produce la oscuridad en las naciones, hermano? ¿Usted sabe? ¿No sabe?
Le voy a decir quién. Las personas, fíjese bien, no el diablo, quien primero produce las tinieblas aquí en la tierra son las personas que andan en su propio pensamiento. Las personas que no toman en cuenta a Dios, quienes viven ajenos a Dios, son las que producen las tinieblas. La gente que peca produce las tinieblas. Le voy a poner un ejemplo. En una familia, el papá es borracho y la mamá es violenta. Cuando el papá se emborracha, ¿qué produce en el hogar? ¿Luz o tinieblas? ¿Y quién las está produciendo? ¿El diablo o el esposo que es borracho? Y cuando la mamá se pone violenta y golpea drásticamente a sus hijos, e incluso cuando llega el esposo borracho también lo golpea, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Está produciendo luz o está produciendo tinieblas? Tinieblas, ¿verdad? Y esos niños que están viviendo en casa, cuando sus papás producen tinieblas, ¿qué cree que el niño va a empezar a reproducir? Tinieblas. Aunque sea pequeño, sí, aunque sea pequeño. Acompáñeme a Efesios capítulo 4 y va a ver aquí cómo es este principio, cómo es esta situación espiritual, cómo se manifiesta. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese, aquí vamos a encontrar un círculo vicioso. El hombre que anda en la vanidad de su mente, que anda en la vanidad de su pensamiento, que vive la vida como él cree que se debe de vivir, que no considera a Dios. Ese hombre cuando actúa, peca, y al producir pecado produce tinieblas. Y al haber tinieblas dice que su entendimiento, su pensamiento, ¿cómo queda? Entenebrecido, se llena de tinieblas. Ese hombre cuando peca, cuando dice yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, yo voy a hacer esta cosa, yo voy a obrar de esta manera, sin considerar a Dios en su vida, va a producir tinieblas. Y cuando produce tinieblas y esas tinieblas empiezan a crecer, ¿cómo va a quedar su entendimiento? Entenebrecido, va a quedar en tinieblas. Y como su entendimiento va a quedar en tinieblas, le va a costar trabajo pensar correctamente, y ese hombre, su entendimiento va a quedar, va a quedar golpeado, va a quedar viciado, y entonces con el entendimiento más viciado va a seguir actuando sin considerar a Dios en sus caminos y va a seguir produciendo tinieblas. Y va a entrar en un círculo vicioso, tanto que va a llegar un momento en que su mente va a quedar dañada. Y una vez que queda su mente dañada, va a cometer entonces todavía más violencia, más problemas, más dificultades. Vaya al libro de Job, en su Biblia, Job capítulo 37. Vea qué declaración de la Biblia. En estos días se ha dicho que la salud mental de los mexicanos está dañada. Tanto estrés, tantas malas noticias, tanta presión,
la salud mental del mexicano está siendo afectada. Pero vea por qué. 37:19 de Job. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros, fíjese bien esta declaración, no podemos ordenar las ideas a causa de ¿qué? De las tinieblas. Fíjese bien, un hombre decide actuar sin tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, dice, yo no quiero saber nada de Dios, yo me voy a unir con una chica, con otra chica, y anda así de chica en chica, y anda pecando. Esa acción que él realizó sin tomar en cuenta a Dios va a producir tinieblas. Esas tinieblas van a nublar su entendimiento, y cuando él quiera actuar va a producir más tinieblas porque está actuando con un entendimiento entenebrecido. Y ese hombre que actúa o esa mujer que actúa sin considerar a Dios en sus caminos va a producir tantas tinieblas que su entendimiento, su pensamiento, su mente va a empezar a ser dañada. Y aquí dice la palabra, lo que pasa con una persona que ya está dañada en la mente. Dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque no podemos ordenar las ideas a causa de ¿qué? De las tinieblas. Y así hay mucha gente en el mundo. Por todas las tinieblas que ha producido, no puede ordenar sus ideas. Y hay un desorden mental. Y el desorden mental en la persona va a generar conflictos, va a generar dolor, violencia, tropiezos. Ese desorden mental va a crear ansiedad, va a crear miedos, va a crear temores, va a crear tristeza, desesperación, angustia, va a crear vacíos en el corazón. Porque a veces son tan densas las tinieblas que provocan tanto daño a la persona y a la gente que está alrededor de ella. Hermanos, ¿habrá una esperanza? Vea lo que dice el versículo con el que empezamos, Isaías 60, versículo 2. Rápidamente vaya, Isaías, capítulo 60, versículo 2. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová, Dios, y sobre ti será vista su gloria. Y esto es lo que está sucediendo, hermanos. Sí, por un lado hay tinieblas, y en mucha gente las tinieblas se están haciendo cada vez más fuertes y está desordenando su mente, sus pensamientos. Pero Dios nos dice, sí, se va a cubrir la tierra con tinieblas, pero hay una esperanza. Si tú estás con Dios, esa luz va a resplandecer. En Dios hay esperanza porque Dios es luz. Pero vamos a ver cómo podemos producir esa luz. Así es que acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Porque si las tinieblas están cubriendo la tierra, nosotros tenemos que tener de dónde agarrarnos. Nosotros tenemos que saber cómo generar luz para que esas tinieblas no nos empiecen a afectar también a nosotros. Capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. El que me sigue.
no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de ¿qué? La luz de la vida. Fíjese cómo con este versículo quedamos claro. El que anda detrás de Jesús, ¿qué va a tener? ¿Tinieblas o luz? ¿Luz de qué? De la vida. Si yo voy atrás de Jesús, voy a tener luz. Pero si yo no considero a Jesús en mis caminos, en mi vida, ¿qué voy a tener? Tinieblas. Y las tinieblas van a provocar un desorden mental en mi vida, y el desorden mental me va a hacer violento, me va a traer tristeza, me va a traer dolor, me va a traer angustia, me va a traer temores, me va a traer vacío. Entonces Dios me dice: sígueme, y si me sigues y si consideras mis caminos, yo te voy a dar luz y no vas a estar en tinieblas. Pero ahora, ¿cómo puedo seguir a Jesús? Pues vamos al Salmo 119. ¿Usted quiere saber cómo tener la luz de Jesús en su vida? Pues vaya al Salmo 119 y va a ubicar su vista en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Cuando usted encuentre en su Biblia la cita, póngase de pie, porque quiero que la leamos todos en voz alta. Ay, aquí son bien rápidos para encontrar la cita, rápido que se pusieron de pie. Vamos a leerlo todo en voz alta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leerlo de nuevo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Última vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quédese de pie. ¿Qué función tiene la palabra de Dios? Alumbra nuestro camino. Dice, la palabra de Dios es como una lámpara que va a alumbrar mi camino. La luz en las tinieblas resplandece. Y cuando hay oscuridad, podemos acudir a la palabra para que nos dé dirección. Yo le voy a invitar a algo. Deje su Biblia, permanezca de pie. Y nos vamos a aprender este versículo. Repita: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y antes de que se siente, vuélvaselo a repetir a alguna persona que esté ahí cerca de usted. Declárele este versículo, siémbrelo en su corazón. Amén. Tome su lugar. Mire, hermano, entonces quiere decir esto. Usted quiere tener luz en su vida, tiene que tener una lámpara. ¿Cuál es la lámpara de Dios para que tengamos luz en nuestra vida? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y Él nos dice, si tú no vas atrás de mí, tú vas a tener obscuridad. Si tú andas en tus propios caminos, si andas en la vanidad de tu mente, en tus pensamientos, tú no vas a tener luz. Tú vas a tener tinieblas. Pero si quieres tener una lámpara en tu vida, tienes que seguirme. Tienes que seguir la palabra de Dios para que tú cada vez vayas teniendo más luz en tu vida.
Y si tienes luz en tu vida, vas a tener salud mental. Va a haber sanidad en tus pensamientos. Vas a tener una mente sana. La angustia, los miedos, los temores no van a estar en tu corazón, no van a estar en tu vida. La palabra de Dios nos da luz de vida. Mire, es tan preciosa la palabra que el Salmo 19 nos dice que la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios, qué precioso, dice, alumbra tus ojos. Hoy en la noche antes de dormirse, lea el Salmo 19 y va a encontrar este tesoro. La palabra de Dios cambia el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios dice, alegra el corazón. La palabra de Dios alumbra los ojos. Esos son unos atributos. Y hermano, en esta noche yo le quiero dar algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios nos puede dar luz en nuestros caminos, en varias etapas de nuestra vida. La primera de ellas, en el momento de nacimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso de tener hijos? La palabra de Dios nos dice que los hijos deben de nacer bajo la cobertura de un papá y bajo la cobertura de una mamá que tienen la bendición de Dios. Eso es lo que está escrito en la palabra. Si un papá y una mamá deciden tener un hijo, deben de estar bajo la bendición de Dios. Si ese papá y esa mamá tienen un hijo sin la bendición de Dios, van a producir tinieblas. Acompáñenme al Evangelio. Vamos a verlo como nos lo dice en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vea qué ejemplo. Nuestro Señor Jesús, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjese cómo Dios nos da luz de vida a través de esta palabra. Y nos dice, si un hijo nace bajo la cobertura de un papá y una mamá que tiene la bendición de Dios, vas a tener luz. Y vea, por otro lado nos dice, Jesús escogió a una pareja que estaba, ¿cómo estaba José y María? Desposados. ¿Cuál es la luz que nos arroja la palabra de Dios? Que en el cristianismo no hay noviazgo. Lo siento por los chicos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre un noviazgo y un desposorio? La diferencia entre un noviazgo y un desposorio es la responsabilidad, el compromiso.
Mientras que en el noviazgo no hay compromiso y se puede dejar al novio, a la novia, y se pueden tener uno y otros novios, novias. En el desposorio uno se compromete con Dios, con los papás, de que esa relación entre un chico y una chica miran hacia el matrimonio. En la Biblia no hay noviazgo, hay desposorio. Si hay una chica que anda de noviera con uno, con otro chico, ¿esa chica en qué está? ¿En luz o en tinieblas? Dígalo sin miedo. En tinieblas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que eso no proviene de Dios. Y si una chica se une en desposorio con un varón, ¿en qué está? ¿En luz o en tinieblas? En luz, ¿verdad? Igual, el caso del chico. El chico que anda con una novia, con otra novia y cada semana cambia de novia. ¿En qué está ese chico? ¿En luz o en tinieblas? En tinieblas. Pero si ese chico decide hacer un desposorio con una chica, comprometiéndose con Dios y comprometiéndose con los papás, ¿está en luz o está en tinieblas? Está en luz, ¿verdad? Ahora, otro supuesto. Si ese chico y esa chica, sin haberse casado, tienen un hijo, ¿qué están produciendo? Tinieblas. Si un par de chicos tienen un hijo fuera del matrimonio, discúlpeme usted, esos chicos están en tinieblas y le están generando tinieblas a ese bebé que están haciendo. ¿Sí o no? Si una pareja de chicos busca la bendición de Dios y tienen un hijo, esos chicos están en luz y el bebé ¿qué va a tener? Luz. No es difícil porque la palabra nos está diciendo. Mire, aquí en el versículo 18 nos dice que José estaba desposado con María. En el versículo 19 dice, José que su marido, ¿verdad? O sea, ya habla de casamiento y le voy a decir por qué habla de casamiento. Porque en el versículo 20 dice que el ángel le dijo, no temas recibir a María, tu mujer. Esa palabra recibir en el griego se escribe paralambano, que significa asociarse. Quiere decir, no temas asociarte, no temas en casarte con María, tu mujer. Vea qué escritura, hermano, qué revelación. Y en el versículo 24, ahora fije su vista en el versículo 24, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Recibió, se casó con su mujer, se casó con María. Esta es la luz de vida que nos arroja la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Si un par de chicos se desposa, se casa y tiene un hijo, ¿en qué va a estar? En luz. Si un par de chicos que andan de novios, que no tienen un compromiso, tienen un hijo, ¿en qué van a andar? En tinieblas. Y al bebé le van a traspasar las tinieblas. Esa es la luz que nos arroja, la luz de vida que nos arroja, hermano, la palabra de Dios. Pero vea, el niño estaba en el vientre en este momento, pero el niño va a nacer. ¿Qué nos dice la Biblia? Vaya a Lucas capítulo 2, versículo 6. Rápidamente pase a Marcos y luego pase a Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando, ¿quiénes? Ellos. ¿Qué quiere decir? Que estaba José
y María, estaban los dos, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Cuál es la luz de vida que nos arroja el Señor? Cuando la mujer va a dar a luz, ¿quién tiene que estar con ella? Su esposo. Si el esposo está en el momento en que ella va a dar a luz, que va a llegar el momento del alumbramiento, ¿el esposo qué produce? ¿Tinieblas o luz? Luz. Pero si el esposo dice, no, pues me voy a ir a un negocio que tengo en Oaxaca, en Estados Unidos, en Centroamérica, y llega el momento en que la esposa va a tener al bebé y el esposo se va a hacer sus negocios, o se va a ver el fútbol, o se va a un estadio, ¿qué va a producir ese esposo? ¿Luz o tinieblas? Tinieblas. Vea qué sabiduría hay en la palabra de Dios. Dice que cuando llegó el tiempo del alumbramiento, estaban los dos juntos. El varón que quiera tener un hijo y deje a la esposa abandonada, está produciendo tinieblas para el hijo, para la esposa, pero déjeme decirle, para él está produciendo más tinieblas. El varón que abandona a la esposa cuando tiene un hijo, cuando llega el momento del alumbramiento, está produciendo tinieblas para el bebé, para la mamá, pero sobre todo para él. ¿Quién dice eso? La Biblia. Y esta es la luz de vida que nos arroja la palabra de Dios. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Vas a estar en tinieblas. ¿Quieres hacer las cosas bajo la dirección de la palabra de Dios? Vas a estar en luz. Así de sencillo. Ahí andan los varones teniendo un hijo aquí, otro hijo allá, los abandonan y en el momento en que sabe que la esposa está embarazada, se van. Ese varón está produciendo tinieblas. Lo malo es que le deja esas tinieblas a ese bebé y a esa mujer. ¿Puede salir adelante ese bebé y esa mujer? Sí, si ellos siguen la luz de vida. Pero si esa mujer se enoja con Dios y no quiere saber nada de Dios, ¿qué va a producir esa mujer en el bebé? Tinieblas. ¿Sí está viendo cómo la Biblia nos da luz en nuestro camino? Pero hay más, mire lo que dice aquí. Versículo 7. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fije su vista en este versículo. ¿Quién dio a luz, José o María? ¿Y quién lo envolvió en pañales al hijo? ¿Ah? José. Ni modo que María recién que acaba de dar. ¿Cuántas son mamás aquí? Alcen la mano. ¿A usted le daban ganas después de dar a luz pararse a trapear, a barrer, a atender al niño, al esposo? ¿O quedarse todo? ¡Ah! ¿Quién atendió primero al hijo? ¿Quién lo cargó? ¿Quién lo envolvió? ¿Quién lo puso en el pesebre? El papá, el varón. ¿Cuál es la luz que nos está arrojando aquí la Biblia? ¿Cuál es la luz de vida? El papá es el primero en atender al hijo cuando nace. El papá es el que le cambia primero los pañales al hijo cuando nace. ¿Y qué es estar en tinieblas? Un varón que le deja toda la carga a la esposa y que dice, ay no, tú cámbiale el pañal, ay no, tú báñalo, tú atiéndelo. Ese varón, ¿en qué está? Está produciendo tinieblas. El primero en atender al hijo debe de ser el papá. La mamá pobre se está recuperando, ¿verdad? Me dice mi esposa que es así como si el alma se quiera ir, como que se va saliendo y después va regresando, ¿verdad? Ya que ve al hijo ya
se emocionan como dice la palabra de Dios. Pero fíjese, José no solamente le cambió los pañales. Primero, José le tuvo que cortar el cordón umbilical. Número 2, lo tuvo que bañar con agua a Jesús. Número 3, lo tuvo que frotar con sal. Y número 4, le tuvo que poner los pañales. Porque ese era el proceso de todo recién nacido en el tiempo de Jesús. Eso nos lo dicen los documentos históricos. Pero no solamente nos lo dicen los documentos históricos, también nos lo dice la Biblia. Vaya al libro de Ezequiel y vea lo que tuvo que pasar Jesús, lo que hizo José cuando nació Jesús. Ezequiel capítulo 16. Versículo 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted léalo en la versión que tiene. Aquí es una figura de Israel. Está Dios asemejando a Israel cuando nació, pero a Israel no le hicieron lo que le tenían que haber hecho. Y vea cómo lo describe Ezequiel. El día que naciste, versículo 4, el día que naciste, dice, no te cortaron el cordón umbilical, 1, no te bañaron, 2, no te frotaron con sal, 3, ni te envolvieron en pañales, 4. Entonces, ¿qué pasaba cuando un israelita nacía? Le hacían estos 4 pasos. Número 1, cortar el cordón umbilical. ¿Qué tuvo que hacer José con Jesús? Cortarle el cordón umbilical. Número 2, ¿qué tuvo que hacer? Bañarlo con agua. El primero que bañó a Jesús fue el papá, no la mamá. Tercer lugar, ¿qué tuvo que hacer? Frotarlo con sal. La sal es un agente que quita las bacterias de la piel y evita que se reproduzcan. Por eso a los niños, a los recién nacidos en el tiempo de Jesús, los frotaban con sal en la piel después de haberlos bañado con agua. Y número 4, ¿qué hizo José con Jesús? Envolverlo en pañal. Pero ¿sabe qué era envolver en pañal en el tiempo de Jesús? Era fajarlo. Pero ¿sabe desde dónde lo fajaban? Desde los tobillos, pasando por todo su cuerpecito y llegando a la cabeza. Solamente le dejaban libre la boca, la nariz y los ojos. Eso era envolver en pañales. Más bien era fajarlo todo. ¿No se le hace que nuestro Señor Jesús es maravilloso? Que se humilló y se puso en las manos de 2 jovencitos, de José y María. Qué chicos tan maravillosos, hermano. Qué muchachos tan increíbles, José y María, que pudieron atender al Señor Jesús. Entonces, ¿quién da los primeros cuidados al bebé? El papá. El papá debe de estar presente en el alumbramiento. El papá debe de dar las primeras atenciones físicas al bebé. Esa es la luz de la vida. Pero si el papá no está en el momento del alumbramiento, si el papá no da las primeras atenciones al bebé, ¿dónde está ese varón? En tinieblas. Está produciendo oscuridad a la familia. Esta es la luz de vida. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Si usted sigue leyendo este capítulo, se va a dar cuenta que a los 8 días el bebé es circuncidado y le ponen su nombre, le ponen el nombre que Dios le dijo al ángel que le pusiera. Y a los 40 días fue presentado ante el Señor. Fíjese cómo esto nos da luz y nos alumbra nuestro entendimiento. Los papás ya, María y José, se van a encargar de presentar, de darle cobertura espiritual a ese niño.
A ese niño por orden, por cuestiones de la ley, por higiene, le hicieron la circuncisión como una señal del pacto. Ellos dijeron, este niño es descendiente de Dios, es hijo de Dios y va a ser encaminado en los caminos de Dios, ¿verdad? Y a los 40 días van y lo presentan delante de Dios, ¿verdad? Para cumplir toda ley, para darle cobertura a su hijo. Y fíjese, muchos que tienen un bebé, pues ya una vez que nace, pues ahí lo tienen, les es molestia, les es una carga. Ay, ya niño, cállate. Ay, ya. Y se para rápido, la mamá se pone a hacer otras cosas, ya no le hace caso al hijo. Pero aquí la Biblia nos da luz de vida y dice, cuando tengas un bebé, dale cobertura espiritual obedeciendo al Señor. Preséntalo ante el Señor. Papá y mamá lo presentan delante del Señor. Papá y mamá miran su cuidado. ¿Sí? Si un papá no hace eso, si un papá y una mamá no hacen eso, están produciendo tinieblas para el hijo. ¿Verdad? Mire, el Señor nos enseñó a mi esposa y a mí, por ejemplo, con estos versículos, que nosotros sí debíamos de guardar la cuarentena. Muchos dicen, no, eso ya es pasado de moda, eso no sirve. Pero en esos 40 días, ¿qué pasa con la mamá? Todo lo que desacomodó el bebé internamente, todas las hormonas que se movieron con un ser adentro, ¿qué pasa en esos 40 días? Se empiezan nuevamente a tomar su lugar. La mujer se empieza a fortalecer y empieza a ordenarse todo lo que el bebé vino a desacomodar, ¿verdad? Porque el bebé demanda su espacio y va creciendo y va empujando ahí, ¿verdad? Va creciendo. Y para nosotros pudimos definir esos 40 días como la luna de miel con el bebé. Eso fue lo que nos enseñó el Señor. Esos 40 días son para amar al bebé, para conocerlo, olerlo, estudiarlo, admirarlo, besarlo, apapacharlo, porque son los días más importantes. Es para que papá y mamá estén concentrados en él. Si usted está concentrado en esos 40 días, ¿qué va a producir en el bebé? ¿Luz o tinieblas? Luz. Va a ser un hijo más seguro. Pero si usted no le hace caso, ya nació el hijo y dijo, ay, ya, al fin salió de mi panza, ya, qué bueno. Y no le hace caso y ahí está. Usted va a producir tinieblas en ese pequeño. Pero bueno, Jesús sigue creciendo. Lucas 2:39, aquí mismo en Lucas 2, nos sigue dando luz. El Señor dice, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvió a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese bien, hay dos partes aquí. El niño crecía y se fortalecía. Y número 2, se llenaba de sabiduría. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Hay un cuidado primeramente físico. Se tiene que cuidar la integridad física del bebé y después se tiene que cuidar la sabiduría de ese pequeño. No se puede descuidar. Cuando se es niño, a veces se le menosprecia y piensan que el niño no es inteligente, no se da cuenta, no sabe por qué es niño. No se le ministra, no se ora por él, porque ahí está chiquito, Dios lo guarda y Dios lo protege. Pues fíjese que aquí la luz de vida que nos está dando el Señor es que nosotros como papás debemos de cuidar
su crecimiento y la fortaleza de ese bebé. Debemos de cuidar su salud, debemos de cuidar su alimentación, debemos de llevarlo al doctor, debemos de llevarlo al pediatra, debemos de llevarlo al dentista. Lo debemos de atender y cuidar para que ese niño crezca sano físicamente, sin descuidar su cuidado espiritual, su salud espiritual. Tenemos que ver esas dos cosas y eso es lo que nos da luz, ¿no? Nos dice, tienes que vacunarlo. ¿Qué pasa si los papás cuidan a ese bebé, lo alimentan, le ponen sus vacunas, ¿verdad? Cuidan, lo llevan al pediatra, lo llevan a su revisión. ¿Qué está produciendo en ese niño? ¿Luz o tinieblas? Luz. Pero si hay papás modernos ahorita que dicen, no los vacunes porque si los vacunas quedan esterilizados. Ya está el sarampión, anda regresando, ¿no? ¿Qué estás produciendo en esos hijos? Tinieblas. Mira, hermano, Dios es tan cuidadoso que nos dice que se le debe de dar de comer a un niño. Y se lo voy a decir, pero le voy a dejar tarea porque se lo dejé a los del primer y segundo servicio. ¿Qué comía Jesús cuando era niño? Si lo que comía Jesús era bueno, ¿cree que para nuestros hijos va a ser bueno? Nos dice el libro de Isaías que comían, el Mesías Jesús comía yogurt y dátiles. Yo nada más le voy a decir y le voy a pedir que usted lo descubra en el libro de Isaías. Así es que póngase a leer. Y si Dios le habla, pues se va rápido a comprar un yogurt y dátiles y se los da a su hijo porque su hijo va a crecer, mire. Es un buen alimento, yogurt y dátiles. Pero bueno, seguimos avanzando. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese bien, aquí le da luz a nuestros hijos. Dice que los hijos, ¿qué deben de hacer nuestros hijos? Deben de estar sujetos ¿a quién? A los papás. Los hijos deben de estar sujetos a los padres. Si un niño lee esto, si su hijo pequeño entiende que debe de estar sujeto a sus padres y empieza a ser obediente a sus padres, ese niño ¿qué va a generar? ¿Luz o tinieblas? Pero si ese hijo no lo entiende, no lo sabe, sus papás no se lo dicen, ese niño ¿qué va a producir? Tinieblas. Aunque sea pequeño, sí, aunque sea pequeño. Mis hijos cuando iban en el kinder me decían que había niños que le pateaban, le daban puntadas de pie a la maestra. Y les decía la maestra, a ver, ponte a ordenar tus cosas, lávate la carita. El niño hacía todo lo contrario, aventaba las cosas y se ensuciaba, no hacía caso. Eso era lo que aprendía de sus papás y eso era lo que manifestaba. Si un niño entiende la palabra de Dios, si su papá se la lee, si el papá empieza a inducir al niño en la palabra de Dios, ese niño va a ser luz, no va a ser tinieblas. Siguiente versículo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ve ahora el contraste. Si usted contrasta el versículo 40 con el 52, se va invirtiendo. Y aquí le voy a dar una clave para sus hijos. En los primeros días, uno tiene cuidado más de lo físico, de su cuidado, de su crecimiento, porque dice que el niño crecía y se fortalecía y después se llenaba de sabiduría. En el versículo 52 dice, primero crecía en sabiduría y después crecía físicamente. Hay muchos papás cuando vienen aquí, presentan al hijo y hasta le regalan una Biblia así de grandota, ¿no? Y pobre bebé ahí lo pone, dice, hijo, te regalo una Biblia. Y pobre bebé ahí sufriendo. Pero ya le regalan la Biblia y jamás le vuelven a hacer caso a lo espiritual.
Si usted se da cuenta que hay un proceso, cuando es más pequeño el niño, yo voy a procurar mucho su cuidado, su integridad física, su crecimiento, sin descuidar la sabiduría, el temor de Dios en su corazón. Pero en la medida que va creciendo el hijo, va teniendo 10, 11, 12 años, usted tiene que invertir más en lo espiritual que en lo físico. Y hay papás que hacen todo lo contrario. Oran con el niño cuando es bebé y todo, pero cuando va creciendo el hijo, ya no le hacen caso en lo espiritual, ya no le dicen nada. Y es por eso que muchos hijos de cristianos se pierden. Porque ¿sabe qué? Usted sembró en el niño cuando era bebé el temor de Dios, oraba por él, pero fue creciendo y ya no lo hizo. Su hijo dio una cosecha de lo que usted le ministró en los primeros años. Y esa cosecha ya la dio. Pero a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, usted ya no siembra de nuevo lo espiritual en él. Y su hijo ya no va a dar una cosecha buena, ya no va a dar fruto bueno, ya va a dar fruto malo. Porque usted sí le invirtió en los primeros años, pero cuando le debería de invertir más ya no lo hizo. Esa es la luz de vida que nos da el Señor. Dice, sí, en los primeros años cuida su aspecto físico, ora por él, ministralo. Pero conforme va creciendo es cuando más le tienes que enseñar la palabra, cuando más tienes que orar por él, cuando más lo tienes que acercar a Dios sin descuidar su aspecto físico. Esa es la luz de vida, hermano, que nos da la Biblia respecto a eso. Y aquí la Biblia nos habla de inteligencia, de sabiduría, hermano. Y le voy a decir algo, nuestro Señor Jesús era sabio desde chiquito. Nuestro Señor Jesús por lo menos hablaba 4 idiomas. Nuestro Señor Jesús hablaba hebreo, que era el lenguaje que se usaba en la sinagoga y en los templos. Hablaba arameo, que era el lenguaje que se hablaba en casa, en las calles. Hablaba griego, porque el griego era el idioma más usado en el tiempo de Jesús, porque los griegos habían conquistado Jerusalén y habían impuesto su lenguaje entre los judíos. Nadie podía hablar otro lenguaje más que el griego. Y así como ahora muchos hablan inglés, en el tiempo de Jesús lo que más se hablaba era griego. Pero también él hablaba latín, porque los romanos dominaban Israel cuando él habló con Pilato. A Pilato no le interesaba hablar hebreo ni arameo. Pilato hablaba latín. De hecho, cuando muere le ponen también la inscripción en latín a Jesús en la cruz. Jesús era multilingüe, por lo menos hablaba 4 idiomas, tenía un oficio, ejercía su oficio, lo hacía bien, era carpintero o cantero, una de las dos. Y él conocía de economía, sabemos mucho de economía, él manejaba la economía porque él conocía los 3 tipos de monedas que había en su tiempo, las judías, las griegas y las romanas. Y de eso tenemos ejemplo en la Biblia de cómo Jesús conocía el valor de cada una de ellas y cómo él proyectaba muchos ejemplos a través de la economía. ¿Cuál es la luz que nos arroja la Biblia? Hermano, su hijo tiene que tener inteligencia espiritual, tiene que tener temor de Dios, pero también su hijo debe de tener inteligencia académica. ¿Qué pasa con los papás de ahora? ¿Qué dicen los papás? ¿Qué nos han dicho los papás siempre? Lo mejor que le puedo heredar a mi hijo es la educación, ¿no? Y le invierten mucho dinero a la educación académica y le dicen, no, yo te voy a pagar la mejor escuela y te voy a comprar tus libros y eso, pero no lo lleva a la iglesia. Y va a ser muy inteligente académicamente, pero no va a conocer a Dios. ¿Ese niño va a producir luz o va a producir tinieblas? Tinieblas. Ahora, tenemos el papá que sí invierte en el hijo
en lo espiritual y lo trae a la iglesia, lo inscribe al campamento, lo lleva a congresos, está leyendo la Biblia y todo, pero el papá no le hace caso en lo académico. ¿Va a producir luz o tinieblas? Mire, le voy a poner un ejemplo. A lo mejor no produce tinieblas, pero va a producir menos luz. ¿Sí se dio cuenta del cambio? Bajó la intensidad, a lo mejor no va a brillar tanto. Porque imagínese que se va a poner, va a ser como unos amigos que yo tenía en la universidad. Me decían, no, vamos a predicar, vamos a evangelizar. Y luego a los que los evangelizaban no les hacían caso. Yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? No, es que no me hacen caso y yo predico acá en la universidad y todo. Y digo, oye, ¿cómo estás en tus calificaciones? ¿Qué? ¿Cómo estás en tus calificaciones? ¿Qué? Reprobaban 1, 2, 3 materias. Eran luz. No podían brillar todo lo que debían. Porque no estaban bien académicamente. Nuestros hijos, hermano, para que sean luz, tienen que tener inteligencia espiritual, pero también tienen que tener inteligencia académica. Y de esa manera van a brillar. Esa es la luz que nos da la Biblia. Que tengan las dos inteligencias, que tengan esa clase de sabiduría, donde conocen a Dios, respetan a Dios, pero también son de buenas calificaciones. ¿Los hijos, los niños que están aquí son de buenas calificaciones? ¿Sí o no? Diga sí. Amén. Vamos cerrando esto. Dios nos da luz en todas las etapas de vida. Al adolescente en Eclesiastés le dice, alégrate en tu juventud, en los días de tu adolescencia. Dice, toma placer en los deseos de tu corazón, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Vea lo que dice Dios, le dice al adolescente, alégrate. Al papá, a los papás nos dice, debes de darle motivos de alegría a tu hijo adolescente, no lo debes de hacer enojar. Si haces enojar a tu adolescente, estás produciendo tinieblas. Si le das motivos de alegría a tu hijo adolescente, vas a producir luz en tu hijo adolescente. Debes de darle motivos de alegría a tu hijo adolescente. Pero dice el Señor, pero sobre lo que tomes placer, Dios te va a juzgar. Es decir, te puedes alegrar como adolescente, pero tienes que tener cuidado qué es lo que te produce alegría. Porque durante la adolescencia, a muchos chicos les produce alegría las perversiones sexuales, el alcohol, las drogas, los vicios. Cuando yo paso aquí por Unitec, paso seguido, hay antros, hay bares. Y sabe, a veces son las 11 de la mañana y está lleno de muchachitos ahí. ¿Por qué están ahí? Porque eso alegra su corazón. Pero no saben que sobre esas cosas Dios los va a juzgar. Ok, alégrate. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sobre eso te va a juzgar Dios. Esa es la luz de vida. ¿Se puede alegrar sanamente? Sí. Y después le dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. En la juventud se toman las decisiones más importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Qué negocio voy a tener? ¿Con quién me voy a casar? Y si tú como joven no consideras a Dios en estas decisiones, vas a andar en tinieblas. Si consideras a Dios, vas a tener luz,
Porque en esta etapa, la luz que nos da Dios es que cuando tú eres joven, tienes que dejar la casa de tu papá y de tu mamá. Dice en el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hijo no debe de permanecer con nosotros. ¿Quién tiene hijos adolescentes o jóvenes? Nuestros hijos no deben de permanecer con nosotros toda la vida. Si un papá y una mamá retienen a sus hijos para que no se casen, ¿qué está produciendo usted? Tinieblas. Pero si usted forma hijos independientes para que un día dejen la casa paterna y se unan con una mujer bajo la bendición de Dios, ¿qué está produciendo usted? Luz. Si usted los detiene, hermano, está produciendo tinieblas. Pero ¿qué tal si el hijo tiene mamitis? Y el hijo dice, no, yo me quedo aquí, hasta que se mueran mis papás me quedo con ellos. Mire, el joven se puede quedar soltero toda su vida si es para servir a Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero si no, va a empezar a traer, va a llegar un momento en el cual él va a decir, no tengo contentamiento en mis días. Si está para servir a Dios, adelante. Pero la luz que nos da Dios es que tenemos que dejar a nuestros hijos para que se casen. Y por último, ¿qué nos dice Dios que deben de hacer nuestros hijos antes de que se casen? Esto nos va a dar mucha luz. Jeremías, capítulo 29, y con esto cerramos. Versículo 5. Jeremías, capítulo 29, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Vea bien la luz de la vida para los jóvenes, para los papás, para que les ayudemos a los hijos a tener luz de vida. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el hijo antes de casarse? Edificar casas. Número 2, plantar viñas. ¿A qué se refiere eso de plantar viñas? El hijo tiene que tener o un negocio o un trabajo. Y ya que tiene la casa y el negocio o el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Casarse. Y ya que se casa, ¿qué tiene que hacer? Tener hijos. Vea bien. Quien no considera a Dios en sus caminos, ¿qué es lo primero que hace? Tiene hijos, hace todo al revés. Tiene hijos. Si tiene hijos antes de casarse, ¿qué va a hacer? ¿Tinieblas o luz? Tinieblas. Fíjese bien, hay quien primero tiene hijos. Después, si es que se casa, pues se casa. Si no, se va en unión libre. Si tiene hijos y está en unión libre, luz o tinieblas. Y después, ¿qué tiene que hacer? Después de que tiene hijos o se une libremente, pues va a tener que trabajar y al último va a tener la casa. ¿Cómo va a vivir esa familia? En tinieblas. Si queremos que nuestros hijos anden en la luz de la vida, les tenemos que enseñar la palabra de Dios. Usted tiene que sembrar en su hijo, aunque sea pequeño, aunque esté chiquito. Ven, amigo de chaleco amarillo, párate aquí de frente. Voltea hacia la iglesia. ¿Cuántos años tienes, hijo? ¿Cuántos? 11. ¿Cómo te llamas? José. José desde los 11 años ya tiene que tener en su corazón el tener una casa cuando crezca. Si su papá empieza a sembrar en él eso y él asume esa visión, José va a tener más luz que muchos niños que están allá afuera
buscando la diversión, el placer, gastar su dinero en un videojuego, en pasear, en gastarse las cosas en vicios. Gracias, José. Si quiere que sus hijos sean de más luz, desde ahorita tiene que sembrar en ellos que tengan una casa, que se hagan de un negocio, que tengan un buen trabajo y después de eso, ¿qué? Que se casen. Y ya que se casaron, que tengan hijos. ¿Cree que van a hacer luz nuestros hijos si siguen la luz de la vida que está en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Póngase de pie, hermano. Repita conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Hermano, muchos cristianos se están regresando a las tinieblas porque no están considerando la palabra de Dios para tomar sus decisiones, para vivir esta vida. Le están dando la espalda a Dios. Y muchos cristianos que antes eran luz y vivían y obedecían la palabra de Dios, ahora se están regresando. Tenemos que regresar, hermanos, a la Escritura. Tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que leerla. Tenemos que estudiarla. Tenemos que amarla. Yo le recomiendo, hermano, que si usted ya se olvidó de la Biblia, ahora haga un compromiso y vaya y compre una Biblia nueva. Cómprese colores, cómprese lápices, cómprese un cuaderno donde usted haga anotaciones de lo que Dios le empieza a enseñar para su familia, para su persona. Vaya a un curso bíblico. Ahorita ya no se puede inscribir, pero puede ir de oyente. Ningún profesor lo va a correr. Si usted no está estudiando la Biblia aquí, haga el compromiso de ir a un curso aunque sea de oyente. Puede ir a la reunión de varones donde se predica la palabra. Puede ir a la reunión de mujeres donde se predica la palabra. A la reunión de jóvenes. No deje de congregarse. Aparte un lugar en su casa donde usted pueda estudiar diario la palabra de Dios. Porque si usted deja de buscar la palabra de Dios, su luz va a empezar a apagarse. Y puede ser que esa luz que había en usted se empiece otra vez a convertir en tinieblas. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero los que van detrás de Jesús, los que obedecen su palabra, tendrán luz en la oscuridad. Cierre sus ojos, hermano. Si usted se quiere comprometer a estudiar la palabra, a buscarla con mucho más esfuerzo, alce su mano. Le quiero bendecir. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, que desean tener luz de vida y andar en los caminos que nos dicta tu palabra. Señor, yo los bendigo y declaro que aún los pequeños, Señor, los pequeños que están aquí, van a tener luz de vida, Señor, porque van a tener entendimiento de tu palabra. Les bendigo, Señor, y declaro que tú vas a obrar, Señor, en sus vidas.
Yo declaro que esta palabra que acaba de ser sembrada, Señor, va a producir un fruto al 100%. Bendigo a mis hermanos, Señor, y declaro que niños, adolescentes, jóvenes, adultos, vamos a buscar la luz de vida que está en tu palabra. Ayúdanos a encontrar, Señor, los que en este momento padecen una enfermedad, los que están en una crisis económica, en un problema legal, en un problema familiar, Señor. Dirige su mirada, dirige su estudio, dirige su pensamiento para que puedan encontrar luz de vida en tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, y declaro que tú les guardas, que tú les bendices y que tú les haces prosperar en sus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, como se nos ha dicho en la palabra, tenemos que ser luz donde el Señor nos lleve. Por ello, ahora le hacemos la siguiente invitación a todos los varones. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Buenas noches. Como dice la palabra y como dice Gustavo, nos está predicando, les quiero hacer un llamado porque el día 2 de marzo va a ser un día importante para nosotros como mexicanos. Nos están pidiendo 50 personas. Es el lunes 2 de marzo a las 10 de la mañana. Es para la presentación del PIN parental. Les voy a explicar un poquito. Es para que los padres, es una nueva ley que se está promoviendo, pero es para que los padres de familia puedan escoger el tipo de educación que sus hijos, para sus hijos, y objetar la ideología de género. Todo esto en cuestión para que vaya en contra de la ideología de género, hermano. Lo que queremos hacer es ir ese día a apoyar. Por eso estamos convocando a 50 personas que ese día tal vez no vayan a trabajar y que tengan el día libre. Podemos ir a apoyar, podemos ir porque va a haber cosas espirituales que va a ser importante, que tenemos que estar apoyando tanto en oración, tanto estando ahí para hablar de la palabra. Pero nos pidió el hermano Gilberto que 50 personas, entonces va a ser el 2 de marzo. Si pueden apoyarnos, va a salir de aquí transporte para que podamos ir, o si les queda cerca de lo que es el Senado, pueden llegar allá. Para los que quieran ir, se pueden registrar conmigo. Voy a estar en la parte de acá abajo, nada más con su teléfono y con su nombre para yo darles más informes, ¿vale? Que tengan buena noche. Bien, hermanos, pues seamos llenos de la palabra para que seamos luz donde quiera que vayamos. Luz en medio de las tinieblas. Hemos terminado, hermano. Dios les bendice y la paz del Señor sea con ustedes. Despídase de todos los hermanos que puedan.